Don José. Don Fernando, ¿de qué color cree usted que es el traje? Ya vi que es naranja. ¿Naranja? Sí. Bueno, nuestra compañera Silka dice que es salmón fuerte. Yo no sé, salmón fuerte, me dijo, ¿no? Pero yo pensé, al verla ahí, yo la estaba viendo en la televisión, lo hermosa que es. Ese filete de salmón debe estar. Le digo yo, pero si una mujer como ella tiene ángel o magia, no necesita de trucos. Sí. ¿Ah? Y ella entonces fíjese lo que nos dice ella todos los días aquí. Usted la está viendo. Dice que ella se ve más tersa, qué sé yo, porque está tomando limonada de... Colágeno. Con colágeno. ¿No? Y mire lo bien que se ve sin tomar la limonada con colágeno. Ahora imagínense con colágeno. Así que no importa. Dice Circa que es... Sí, está funcionando el colágeno. Que es salmón fuerte. Yo no había ese color, pero le queda fantástico. Sí. Oiga, Fernando, mire las cosas que nos están ocurriendo. Primero, quiero decirle que en forma enfática, yo creo que nosotros debemos saber qué está pasando en Pandeporte. Sí. Yo creo, firmemente. Porque ha sido, para mí, impactante lo que estoy viendo. No solamente lo que estoy leyendo, porque yo no solamente miro lo que está saliendo en los medios, yo tengo forma de ver las cosas como están y tener otras fuentes de información. Eso hay que investigarlo, sin duda alguna. Pero que el contador está diciendo que le está mandando al Ministerio Público una auditoría preliminar. ¿Y eso por qué sirve? ¿Ahora? No, pero una auditoría preliminar. Esa auditoría está hecha hace tiempo, primero. Dos, cuando la mande debe ser la final, es una auditoría, punto. Una auditoría es la auditoría forense que determina si hubo o no lesión patrimonial. Entonces, no estemos anunciando cosas por hacernos de que yo soy el luchador, no. Sí. Hay que probar lo que se está diciendo. A lo mejor cuando hagan la investigación bien, resulta que no es de la magnitud, yo no sé. Lo que yo sí sé es que las informaciones son impactantes. Digo, pero es igual que la 172 y la 080. Mientras estuvo el pacto de gobernabilidad y eran los besitos de lengua del Ejecutivo al Legislativo, ahí no pasaba nada. Sí, ni pero con deportes, ni los bates de $3,000. Cuando yo estoy hablando de auditoría, ¿cómo se llama? Provisional, yo no sé si se tiene el criterio de lo que es una auditoría forense. Sí. Una auditoría forense es una auditoría, no existe lo preliminar en esto. O sea, puede que para efectos internos haya algo preliminar, pero para efectos del Ministerio Público, la necesita es la auditoría, punto. Como además, prueba. estamos hablando de hechos de 2015 y 2016, claro. Es decir, no estamos hablando de que ocurrieron la semana pasada. Claro. Bueno, le cuento antes ya el tema central. El Consejo de Gabinete echó para atrás, no redujo la cifra, lo que redujo fue unos artículos en los que se dan mecanismos que, según el Consejo de Gabinete, impiden el control y la fiscalización del gasto. Ya veremos esto qué consecuencias tiene en la confrontación Ministerio contra Ejecutivo Legislativo. Quiero también señalarles que en el periódico La Prensa, bajo la pluma de la periodista y amiga Urania Cecilia Molina, hay un artículo dirigido a el trabajo que hace ese gran doctor amigo Juan Manuel Pascales. ¿Te acuerdas que yo le hablé de uno de nuestros mejores investigadores casado con una doctora? Ahí están dos grandes médicos, pero Pascales es un tremendo investigador. Le recomiendo que se lo lea. Y quiero agradecer un almuerzo que me dieron ayer, sorpresivamente, en la que estaba gente de peso. La vieja guardia del PRD, ¿eh? Sí, estaba Vitelio de Gracia, mi compadre Rubén Murga, estaba el doctor Pablo Quintero, José Miguel Alemán, el hermano Álvaro Alemán, Tito Tayer, Raúl Montenegro y yo. La pasamos súper bien. A Vitelio y a todos, a Raúl. Muchas gracias. Hablamos de todo. Hombre, me imagino. Hasta ahí lo puedo decir. Fue una velada interesante, un buen vino, una buena comida, buenos amigos, buena conversación. ¿Qué más te puedes pedirle a la vida? Oiga, mire esto de lo que pasó ayer. Después que termina el almuerzo, eso a las 3:30 de la tarde, sale un flash de que circula una propuesta de decisión que escribe el magistrado Idén Ortega y se sale como flash. Alguien lo filtró, pues. ¿Qué es lo que es esto? Y fíjese cómo lo han tratado de manipular, que Idén Ortega cambia su posición. Fíjese lo que es la verdad ahora.
No, y fallo a favor de Sí, Ricardo Martinelli. y de que dijo y que ha cambiado su posición. No, fíjese lo que en forma consistente ha venido haciendo el magistrado Iden Ortega. Y le hablo de este caso porque nosotros estamos al día de todo lo que pasa en este caso. Al día. El magistrado Iden Ortega en 2 ocasiones ha rechazado un recurso de inconstitucional, de la defensa de Ricardo Martinelli para pedir la pérdida de competencia de la Corte por razones de forma. El magistrado entendió que la defensa de Martinelli no había cumplido los requisitos de forma. Recuérdese que en la justicia, forma y contenido son 2 elementos dialécticos que van entrelazados. Forma y contenido, eso se lo deben enseñar a todos. Porque cuando usted viola la forma, viola el proceso. Por ejemplo, todo lo que se hace cuando se publica y se acusa a alguien de que es culpable sin haber llevado todo el proceso, eso es forma. O cuando usted tiene una prueba ilegalmente, o cuando usted hace, inventa una información e inventa un delito. Bueno, eso es forma, todo eso es delito. Entonces el magistrado lo que hizo fue negarlo por forma. A la presentación de una nueva ponencia hecha por el abogado... Iden Ortega. No, Camacho. Luis Eduardo Camacho González. Hijo. Que sí cumple todo lo de la forma. Entonces el magistrado Iden Ortega va al fondo. Él admite la demanda. ¿Se acuerda cuando la admitió? Cuando él la admite es porque estaba en su forma correctamente planteada. Entonces, después de eso, pasa al fondo del problema. Entonces, en el fondo del problema, el magistrado tiene también la opinión del fiscal, como tercera parte, en donde el fiscal de la causa esta, que es el señor Díaz, se acoge también a la propuesta de que la Corte no tiene competencia. En función de toda la información ahora, en el fondo el magistrado Ortega llega a la conclusión de que la Corte no tiene competencia, y ese es el fallo que él circula. Entonces es totalmente falso de que él haya cambiado su posición, porque él nunca había ido al fondo del problema. Él ha ido a la forma. Esa es la primera cosa que usted debe saber. ¿Y por qué tienen la intención de decir que ha cambiado su posición? Para desprestigiar. La razón por la que circularon eso era intentar, porque aquí cada vez que un juez contradice lo que alguien ha inventado, entonces el juez hay que investigarlo. Hay que investigar quién inventó esto. Ese que hay que investigar, es al revés. Yo creo que el magistrado Iden Ortega ha ido al fondo del problema. Y yo les recomiendo, porque hoy, en el periódico de Crítica, que es el que voy a usar yo hoy para darle alguna información a ustedes, hay un resumen bien hecho de los acontecimientos. El 12 de noviembre, el magistrado Ortega pone en circulación este proyecto, el 12 de noviembre. Y los magistrados, los 8 restantes, tienen 10 días hábiles para dar su opinión. Si no tienen ninguna objeción, lo firman y el fallo va. Si 2 están en contra, va al pleno para una votación y se discute y se vota y se acabó. O sea, así que se procede esto. Desde el 12 está circulando esto. Hoy es 14. El magistrado de Garantías, Mejía, tiene una audiencia, reanuda la audiencia el 19 de noviembre. ¿Se acuerda del caso Martinelli? Para ver y defenderse sobre las pruebas. Pero ya hay circulando esto. Ahora se nos plantea un problema. ¿Sobre la qué base jurídica está sustentado todo esto? Bueno, yo creo que el magistrado Iden Ortega, y este caso nosotros lo hemos venido estudiando con abogados. Hemos leído la Constitución. Y fíjese, ¿por qué le recomiendo que se lea Crítica? Que tiene un informe completo. Le voy a leer los artículos. El artículo 155 de la Constitución establece que los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte por la presunta comisión de algún delito opolisivo. El artículo 206 señala que la Corte Suprema tendrá entre sus atribuciones investigar y procesar a los diputados. El artículo 32
nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. El artículo 317, las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales donde quiera que se encuentren, a los extranjeros que están bajo su jurisdicción, la efectividad de los derechos y los deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. ¿Qué quiere decir todos estos artículos? Que la única razón por la que Ricardo Martinelli Berrocal se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte es por su calidad de diputado. Al perderla, no existe ninguna razón para que la Corte, y ya hay precedentes de esto. ¿Qué de malo hay en la decisión de la posición del magistrado Ortega? Nada. El que estaba equivocado en su apreciación era el magistrado Mejía, que en forma reiterativa ha venido legislando desde la banca. Eso lo hemos venido denunciando nosotros aquí. Cuando él inventa esa famosa audiencia, cuando llega Ricardo Martinelli, ¿se acuerda? Cuando aquel famoso viaje, cuando lo traen aquí, inventa una cosa que llaman una audiencia de control. ¿Qué clase de audiencia de control? Nada. Y él incluso, violando claras normas de disposición, decide él que no va a tomar en cuenta el año que estuvo detenido Ricardo Martinelli, porque eso lo tomará cuando la condena y no cuenta los años de detención, porque el sistema penal acusatorio no permite que nadie esté preso por más de 6 meses. 6 meses, un año. No sé, ahora no tengo el tiempo. ¿Y quién ordenó la detención de Ricardo Martinelli? La Corte. Es de Panamá. Y estaba detenido por instrucciones de Panamá en los Estados Unidos. Entonces, todas estas violaciones, el problema de la salud, la negación a los abogados cuando vino, todos estos procesos. Y yo creo que lo sano, lo correcto jurídicamente fue lo que hizo el magistrado Ortega. Pero ahora quieren tergiversarlo diciendo que él cambió de posición. No, él ha sido consistente en rechazar en forma. Entonces, fíjese que todo esto nos plantea un problema. ¿Esto quiere decir que el caso de Ricardo Martinelli se acabó y que no? No. Esto debe ser trasladado a la jurisdicción correspondiente. Eso es todo. ¿Cuál es el alboroto que han armado? Si la Corte no es competente, y eso está claramente señalado en la Constitución, eso no está a la interpretación de nadie, eso que ha hecho el magistrado Oiden Ortega es exactamente así. Está aquí, yo le estoy leyendo las normas constitucionales. ¿Usted tiene alguna duda? Busque la Constitución, léase el artículo 155, léase el 32, léase todas estas cosas y usted se va a dar cuenta que lo que tiene que hacer la Corte es simplemente eso, mandarlo a la jurisdicción correspondiente. ¿Cuál es la correspondiente? Bueno, la que lo está, que la Corte misma lo tiene que decir, para mandarlo a un juzgado y para que siga el proceso. Eso es todo. Ahora, que hay que hacer algunos cambios, claro que habrá que hacer algunos cambios. Entonces, ¿dónde está la alaraca de todo esto? En que el magistrado Mejía, en forma consistente, actuando como juez de garantía, ha violado claras normas constitucionales. Eso es lo cierto. Es más, en repetidas ocasiones, el fiscal, fíjese que cuando el señor magistrado Mejía tomó esta decisión, el fiscal de la causa le dijo que él consideraba que la Corte no tenía competencia. Es como si, por ejemplo, en una audiencia ordinaria que no fuera en la... un fiscal de la causa pide un sobreseimiento, póngase que para José Blandón Castillo, y el fiscal dice, bueno, yo no, y el juez dice, no, usted lo tiene que condenar, el juez no está para eso. El juez es un controlador. Un árbitro, nada más. Sí. De la legalidad, punto. Entonces el magistrado se va más allá. Y esto es lo que está pasando. Esto que tiene la Corte ahora mismo es la extralimitación de funciones y la jurisprudencia que desde la banca estaba dictando el magistrado Mejía, que incluso Martinelli está en la Corte sin haber sido imputado por un invento del magistrado Mejía, que en otros casos se pronunció en forma diferente. Miren las cosas, cuando hablamos de estas cosas, no están en las publicaciones que usted ve hoy, que hoy intentan decir que lo que hizo Oiden Ortega fue
fallar a favor de Martínez. No, lo que hizo el magistrado Iden Ortega fue aplicar la ley y la Constitución. Él no ha dicho siquiera que si Martinelli es culpable o no culpable, porque eso no es lo que está en discusión para él. Lo que está en discusión es si la Corte tiene o no competencia para juzgarlo. Y el magistrado considera que no tiene. Él no ha dicho absolutamente nada de la culpabilidad, porque no lo puede decir. Y entonces aquí se nos plantea un problema ahora. El que circuló este proyecto lo hizo público. El que lo sacó. Que ya se sabe quién es, porque en este país todo se sabe. Tenía un objetivo. Porque el 19, el lunes, el magistrado Mejía tendría que continuar la audiencia para ver las pruebas que se presentaron. Y ahora, ¿qué pasa con eso cuando hay circulando esto? Fíjense dónde nos metemos en estos casos. Nos quedamos atrapados. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que la Corte debiera actuar con velocidad en esto, hombre? Y salimos de esto. Hombre, decidan lo que ya está decidido, porque hasta ayer, por la información que yo dispongo y que es buena, los votos para resolver este problema existen desde hace tiempo. Porque los magistrados están claros en que la Corte no tiene competencia desde el momento en que la Corte tiene las evidencias claras de que ya Martinelli no es diputado. Y es la única razón por la que la Corte está viendo a Martinelli, era por su condición de diputado. Al no tenerla, inventaron el cuento de la permanencia o de la eternidad de una decisión. Eso no existe. Hombre, ahí tuvimos el caso del magistrado Moncada Luna. No, el otro. Benavides. Que en el medio del proceso que estaba en la asamblea, digo, me voy, renunció y la asamblea perdió competencia para ver el caso. Sí. Eso no es la primera vez, eso ha pasado. Eso no es ninguna otra cosa del otro mundo. Y entonces los periódicos, la prensa hoy cita a todos los que tienen posiciones políticas en contra de... Esto no es un problema. Si queremos hacer un problema político, bueno, hagamos una discusión política. Si a ti te gusta Martinelli o no. Entonces hagamos una encuesta. ¿Quién es más popular? ¿Martinelli o el periódico La Prensa? Entonces, si Martinelli es la prensa, entonces que cierren la prensa. No. Aunque la prensa sea impopular, tiene que estar abierta. Martinelli es más popular. Pero eso no es lo que decide si él va a un proceso o no. Lo que decide si va a un proceso o no es que se sigan las leyes, y si las leyes determinan que él es inocente, bueno, él es inocente, pues. Ya él lleva 1 año y tanto preso. Y de acuerdo a la legislación nuestra, por el sistema penal acusatorio, que es garantista, y nos da miedo decir eso, pero cuando nos toca a nosotros el turno, y nos podría tocar y nos va a tocar en algún momento, si queremos las garantías. Bueno, el sistema es garantista para evitar el uso excesivo que tuvo la aplicación de una norma que está en el sistema inquisitorio, que le da a los fiscales facultades para poner preso al que le daba la gana, y por eso las cárceles se llenaron de gente. Ponlo preso, y entonces los procesos nunca se terminaron, y las cárceles nuestras están llenas de más del 60% de gente que está detenida sin haber terminado el proceso. No, probablemente ya ha cumplido más el tiempo de lo que podría estar condenado por el delito por los cuales fue ordenado su detención. Esa es la realidad. Entonces, aplicar las normas, acusar a alguien sin imputarlo, es una violación al debido proceso, hombre. Esa es la realidad. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Sencillo. ¿Esto significa que el proceso a Ricardo Martinelli se ha acabado? No, lo que significa es que la Corte pierde su competencia, pasa a otro nivel y sigue la investigación. ¿Usted ve algún problema en eso? Lo que sucede es que entonces queda en evidencia que se estaba actuando de una forma incorrecta. Pero corregirlo es hace más bien, sana más la justicia que mantener una injusticia por razones políticas. Porque ya yo les he dicho, incluso, estando el magistrado, desde mi punto de vista, Iden Ortega, correcto en lo que ha decidido, y totalmente falso esa acusación de que ha cambiado de posición, totalmente falsa, inventada, con la intención de hacer daño. Aquellos que intentan hacer presión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que cambien, eso es una tontería. Gasten el tiempo en otra cosa. Deje que la justicia
haga su trabajo, y entonces esto pasará a otra instancia y seguirá el proceso en otra instancia. Y además, se le tienen que cumplir las normas establecidas en la ley. Y ya, Ricardo Martinelli, por este proceso, a la que no ha sido condenado ni probado, esto que está diciendo un abogado por ahí, eso no es cierto. No porque yo diga que aquí Fernando es culpable, él es culpable. No. Sigue un juicio. No, tiene que terminar un proceso, aunque haya ese juicio, tiene que terminar todo el proceso en cosa juzgada. Y que las pruebas que se inventaron, hay toda clase de teorías nuevas en esto. Entonces yo lo que quiero pedirle a la Corte Suprema de Justicia es prudencia. Hombre, ya hay un fallo, voten, resuelvan este problema. Entonces, la Corte no es competente para esto, mándelo donde lo tienen que mandar y que la Corte siga haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a un proceso electoral, hombre. Y vamos en paz. Y déjense de estar inventando tanta tontería. Ayer se sorprendieron con lo que hizo el magistrado Edén Ortega. Se sorprendieron. Para mí no era ninguna sorpresa lo que iba a venir. Nosotros hemos venido aquí siempre sosteniendo la teoría constitucional de que toda persona que sea sometida a un proceso de investigación tiene que respetarse la ley y la Constitución. Y nos tomamos el trabajo de leer las cosas. Así como leímos las auditorías y todos los informes que tienen que ver con algunos casos, no todos. Y vimos todas las inconsistencias. Así con este caso de Ricardo Martinelli hemos consultado con abogados, con juristas, con internacionales en los Estados Unidos. Hemos visto los acuerdos que se firmaron en los Estados Unidos. Hemos leído los acuerdos que Panamá ha firmado internacionales de derechos humanos. Hemos tenido que leer en forma consistente, tener en el carro un código procesal penal y la Constitución para poder explicarle todas estas cosas a ustedes. Entonces, termino aquí. Yo creo que la Corte debe ahora acelerar el proceso para que no entre al 19 con la interrogante de que ya alguien hizo circular una decisión. Porque si la decisión es aprobada por la mayoría, entonces la audiencia del 19 se murió. Entonces, ¿para qué hacerla si ya está circulando algo? Entonces, yo les hablo de todas estas cosas porque usted como panameño y panameña debe meditar. Olvídese que Martinelli sea su amigo o su enemigo. Supóngase que es usted. ¿A usted qué le gustaría? Que se le aplique la ley. Supóngase que es alguien al que usted es su amigo. ¿Usted qué quiere? Que se haga justicia. Supóngase que es su enemigo. ¿Usted qué quiere? Que se haga justicia. Si usted quiere linchamiento, entonces no necesita la institución democrática. Usted necesita vivir en otro país donde la dictadura define quién vive y quién no vive. Ya se acabó. O sea, no nos vamos aquí por la rama porque para uno está bien y para otro está mal. No, los principios de la aplicación de la constitucionalidad y de la legalidad es para todos los panameños. Cuando nosotros hablamos de esto, no lo hablamos en pro de Martinelli. E incluso para el próximo, los que van a ser exfuncionarios de este gobierno, se van a tener que amparar en lo que estamos nosotros defendiendo. Y si ellos tuviesen algún problema de esa clase, y nosotros estamos aquí, los vamos a defender con la misma vehemencia. Porque la justicia, igual que el derecho a la vida, y igual que el derecho a la expresión, a la libertad, son la base de la democracia.